Día martes, días de CIPER y estreno de reportajes, estrenos de investigaciones independientes, me gusta decirlo así. Paulina Toro, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Paulina. Bueno. Inquietos por este nuevo caso que han investigado y han publicado sobre las indemnizaciones sin control en las corporaciones municipales, que es otra manera de defraudar las arcas fiscales, ¿no? Es una manera de ponerse de acuerdo, diría yo, de cómo irse de un lugar de trabajo que, puedes haber dejado, digamos, mucho en ese trabajo, pero acuerdas de manera, por supuesto que no es de cara a la ciudadanía, acuerdas tu contrato con el alcalde de turno o con la autoridad de turno respecto de plata pública, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nosotros detectamos en particular en esto? De partida que es una práctica habitual que las corporaciones municipales, que dicho de paso son entidades privadas dentro de lo público, es decir, reciben fondos públicos, sí generan algún poco de fondo propio, digamos, pero en general, en el 90% prácticamente, se sustentan de fondos públicos. Y estas organizaciones, por decirlo así, estas corporaciones se sujetan al derecho privado, es decir, las personas que trabajan ahí no trabajan bajo el estatuto administrativo, donde sabemos que no hay indemnizaciones, por ejemplo, trabajan bajo el Código del Trabajo. Entonces, nosotros detectamos y seguimos revisando, por cierto, estamos mirando ya otras municipalidades, pero detectamos que se pagan millonarias indemnizaciones al final, cuando ya se quiere, por ejemplo, termina un periodo de algún alcalde y se ve inmediatamente en las indemnizaciones pagadas altos volúmenes de indemnizaciones, justamente porque al final del periodo, como cambia el signo político de aquella municipalidad, entonces se activan estas indemnizaciones que se pactan entre dos personas finalmente, pero claro, no sale del bolsillo de ninguno de ellos, sino que sale del bolsillo de todos los chilenos. Claro, ¿no? pero es que aquí lo extraño de esto es que en el fondo el código administrativo al que tú te refieres, Sí. Que en el fondo pone topes de sueldo, ¿no es cierto? O sea, acá acá no claro, existe nomás. el Código del Trabajo para todos los chilenos, todos seguramente lo han vivido, porque uno vive sacando como la cuenta, ¿no? En el fondo, ¿con cuánto me voy a ir, no? Y tiene un tope de 11 años, ¿ok? Y además tiene un tope de 90 UFs de acuerdo al sueldo, ¿no? Es decir, eso es como 3 y tantos millones. Pero en este caso se pactan cláusulas convencionales que sí están en la ley, por cierto, pero hay un problema ahí si es que debiera aplicarse o no para el asunto público, ¿no? Pero se pactan estas cláusulas convencionales que en este caso, que es el caso del exdirector del Centro Cultural de Las Condes, que es Francisco Javier Kurt, él cuando entró a la municipalidad, a los 9 años recién que llevaba trabajando ahí, pactó con el alcalde de turno 36 sueldos. Es decir, no solamente aseguraba una gran indemnización, sino que también se aseguraba que durante 36 años al menos podía estar sujeto a contrato en términos de que salía muy caro echarlo, ¿no? O sea, pagarle 36 sueldos y en realidad lleva 10 años, lleva 11 años, 12 años, sale caro para cualquiera, ¿no? Y es así, nosotros hemos detectado en otras municipalidades que ocurre lo mismo. Alguien entra y negocia inmediatamente, bueno, ok, yo entro, pero inmediatamente deja en mi contrato que me vas a pagar 15 sueldos, 12 sueldos, 10 sueldos cuando yo me vaya por mi voluntad o me vaya porque me echaron, da lo mismo, es decir, es a todo evento, es sin límite, es en algunos casos se fija un monto fijo, digamos, para hacerlo efectivo al momento de irse. En este caso, Francisco Kurt pactó 2 veces su indemnización. Cuando llevaba 9 años y se fijó estos 36 sueldos y después ya con el alcalde de La Masa se fijó ese mismo monto en un monto fijo, lo que representaba en esa época que eran 153 millones, pero con la salvedad que lo dejaron en UFs. Y eso fue lo que hizo posible que este año él se fuera con 240 millones para su casa. Ahora, nosotros ponemos el punto acá, más allá del caso de Francisco Kurt, en que es un hecho habitual. Es decir,
nosotros constatamos que, por ejemplo, en Ñuñoa, cuando se fue el alcalde Sari, ahí vimos otro, que fue en su minuto fue público, ¿no? Ahí vimos otro mecanismo, que es pactar estas cláusulas convencionales, sí, pero a personas que habían dedicado tiempo, a que había trabajado en el estatuto administrativo, es decir, en la municipalidad misma, se les trasladaba a las corporaciones de distinto tipo, porque eran de derecho privado, a las corporaciones municipales, porque hay varios tipos de deporte, de salud, de varios. Se les trasladaban, se les mantenía ahí un año o un par de años y se le convenía convenían una cláusula convencional, entonces hubo casos de personas que después de estar solamente 2 años se llevaban 10, 6 sueldos y cosas así. Entonces, nosotros también referimos a lo que ha dicho la Contraloría en esto, y la Contraloría se queda de manos atadas porque se trata de derecho privado. Yo lo que supe, digamos, lo que pudimos verificar es que ellos han tratado muchísimas veces de poder fiscalizar esto, pero se topan con que no está dentro de sus competencias. Ahora, lo que sí, hay administraciones y administraciones, es decir, hay una distinción acá. La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, solamente se remitió, según ella, lo que nosotros supimos es que había consultado con abogados, etcétera, pero no judicializó. Es decir, no peleó ante tribunales la indemnización de este señor Kurt, que por mucho que haya estado en las cláusulas convencionales, existe también la referencia al caso de la alcaldesa Emilia Ríos en Ñuñoa, que sí judicializó y que sí en algunos casos está ganando ante los tribunales laborales el hecho de que estas son cláusulas que no debieran estar en un contrato de este tipo. Abusivas en el menor de los casos, en el rango bajo de la explicación. Habitualmente se establece, Paulina, que estas cosas se hacen en las corporaciones o en la actividad pública para atraer, entre comillas, talentos desde la empresa privada, o sea, ofrecerle una indemnización jugosa que es, por lo demás, un recurso que se utiliza mucho en la empresa privada, pero hay poca justificación en gran parte de los casos, ¿no? O sea, el propio Contralor lo ha dicho, esto es como una minera. Y una repartición que recibe fondos públicos no es una minera, ¿sí? Una repartición donde además, lo que tú dices es muy cierto, quieren atraer a los mejores, pero ¿qué es lo que vemos en la realidad? Aquí se llena mucho de operadores políticos también, no solamente de profesionales reputados, son lugares donde efectivamente es un reducto para lo que hemos visto, ¿no? En todo este tipo de cosas. Las corporaciones, las fundaciones usualmente son utilizadas para dar trabajo a tu sector. Y después de las corporaciones de Vitacura, el tema de qué beneficios generan las corporaciones y cuáles, y de verdad, cómo, con la facilidad que se transforman en mecanismos de recaudaciones, de verdad, muy reprochable. Nosotros lo hemos mirado mucho y siempre nos han dicho las autoridades, sobre todo, que en algún minuto empezaron a trabajar con esto, porque esto viene, hay una en Las Condes que es la que administra el Parque Padre Hurtado, que viene de los 70, me parece. Pero las corporaciones en sí, lo que ellos han dicho, digamos, pensando bien en que no solamente es para, como tú dices, dar trabajo a operadores políticos o para sacar recursos, sino que es para agilizar de algún modo la burocracia de las municipalidades, que efectivamente de repente para poder sacar un proyecto hay que hacer todo y hacer con licitación y hacer todo un trabajo que demora y a lo mejor la comuna, los habitantes de la comuna necesitan cosas mucho más rápidas. Entonces se crean estas corporaciones para hacer todo más rápido, pero nos encontramos con este tipo de cosas. O sea, ¿por qué uno se pregunta, por qué si estamos hablando, y lo decía el Contralor, por qué al Departamento de Deportes de la municipalidad, que yo lo fiscalizo, que la Contraloría lo fiscaliza fuertemente y todo, que ocupa recursos públicos y que hace todo un asunto y no puede equivocarse ni en una coma de sus rendiciones, tenemos justamente al lado, de manera paralela, un corporación de deporte que sí es de derecho privado, donde no hay ninguna y los dos reciben
plata pública. O sea, no es un asunto que nosotros vimos. Esta corporación cultural en particular recibe un 82% solamente de plata pública. El resto, el porcentaje que queda es porque corta la entrada de la entrada a la obra, porque a lo mejor hay publicidad y cosas así. Entonces, nosotros creemos que aquí hay un asunto en términos de que, ¿qué pasa? Que se pregunte, digamos, el legislador, ¿qué pasa cuando este tipo de cosas que están en la ley privada se financian con plata pública? ¿Sí? O sea, queda ahí un espacio que mirar. Y además que estamos hablando de que se pone de acuerdo un alcalde o una autoridad con su segundo de a bordo, por decirlo así, con su brazo derecho, y pactan la cláusula que quieren con platas públicas. O sea, por último, un mecanismo donde pudiera decidir más personas que ellas, ¿no? Claro, lo que pasa es que detrás de esto, y eso es los análisis que uno va haciendo, o por lo menos yo saco conclusiones, porque como tú bien decías, las corporaciones nacen para hacer una gestión más diligente, se supone. Y ahí uno dice, bueno, vamos a tener que armar una nueva ley, revisar la ley de municipalidades, hasta dónde está el límite de la corporación privada, y esto es lo que yo creo que está dejando a entrever lo que ha pasado en Vitacura, lo que ha pasado en Las Condes y lo que ha pasado en Ñuñoa. Por lo tanto, uno empieza a decir, ¿quién es Francisco Kurt que merece este trato privilegiado también? Entonces, ¿quién es él? Bueno, nosotros también estuvimos reporteando, nos hablaron mucho de su calidad como gestor cultural, sí, ¿ok? Nosotros entendemos que él estudió en la Universidad Católica Arte y se dedicó toda su vida a aquello, perfecto, pero uno también piensa, si tú pactas a los 9 años de estar en tu pega una cláusula por 36, te quedas para siempre trabajando ahí, se hace muy, o sea, te apernas, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿cuánto de eso hay en su efectividad como gestor cultural, no? O sea, de algún modo pactar este tipo de cosas también después a través de la vida termina rebotándote en términos de que puedes terminar cuestionado, porque claro, te eternizaste en el poder. Nosotros también estuvimos reporteando, no sé, cosas, detalles de él, su manejo ahí. Efectivamente, por ejemplo, tenía América Transparente, publicó hace unos años los familiares y los operadores políticos que estaban contratados en este centro cultural. O sea, no solamente vemos esto, han pasado otras cosas en el centro cultural, y entre esas personas estaba el hijo de Francisco Javier Kurt, entre esas personas estaba, que eso nosotros lo publicamos, estaba la cónyuge, la señora de Francisco Javier Kurt. Nosotros también supimos que la señora además tenía como una dependencia para su taller donde dejaba sus cosas que a lo mejor otras personas que trabajan, que hacen talleres en centro cultural no poseían. Entonces, claro, con ese tipo de contratos se hace una especie como de poder mayor, ¿no? Un alto poder dentro de esta corporación cultural que, bueno, lo que nos dijo Francisco Javier Kurt, nosotros hablamos con él, es que levantó la corporación, que le dio un carácter internacional, que él está muy orgulloso de lo que hizo, y eso. Ya, pues, que como se suele decir ahora, Paulina, es que de verdad, todo eso sí, pero ¿por qué? Pero ¿por qué ese nivel de sueldo? Sí. Ya, bueno. hay un término que se ha puesto de moda a partir de todos los casos, del caso convenio, es un mecanismo. Es decir, el problema es que se transforma en un mecanismo. No, definitivamente. O sea, nosotros creemos que aquí, si hacemos la suma de todas las corporaciones, podemos encontrarnos con un buen número de indemnizaciones pagadas de este modo, porque además, como te decía, hay como mecanismos, no sé, incluso si es que si algún alcalde ya ve que esa persona de confianza debiera ya irse de la zona municipal porque va a enfrentar otros desafíos, ya ni siquiera lo echar, sino que entonces, ¿qué hace? Lo cambia a una corporación cultural, le pone una cláusula especial y esa persona se va con su platita, ¿sí? Que, bueno, también muchas de estas cosas nosotros nos enteramos porque siempre hay un compañero de banco súper picado que hace la pega y que no le pasan ese tipo de privilegio. Entonces, de ahí también parte esta como desigualdad que todos decimos, chuta, ¿por qué así? ¿Por qué no así? Si la ley está hecha
de este otro modo, ¿no? Entonces... No, detrás de esto uno dice hay que revisar la ley de corporaciones y que permite y no permite un municipio. Yo encuentro que está desnivelada la cancha cuando un municipio se mezcla con temas privados. Se entiende que era para mejorar la gestión, pero esto uno dice aquí se desnivela la cancha. Recordemos que pueden aportar a CIPER como siempre. Además estaba mirando que Benjamín, que de repente viene a vernos, va a tener un taller de crimen organizado, Benjamín Miranda. Sí, bueno, Benjamín diría que de algún modo, porque él además hace clase de herramientas de investigación en la Universidad Diego Portales, y él es un especialista, ¿ok? Es especialista en justamente cómo seguir el dinero. Hoy día es el propio fiscal nacional lo ha dicho, es una herramienta que tienen las policías. Por supuesto que nosotros no somos policía y no podemos entrar a patadas a una cuenta corriente de nadie, pero sí tenemos maneras en que podemos hacer por lo menos una trazabilidad de propiedades, trazabilidad en cuanto a las empresas o las distintas personas jurídicas o incluso fundaciones que hoy día sabemos cómo mirarlo, por lo tanto follow the money, exactamente. Y eso es lo que Benjamín está ofreciendo ahora. Nosotros siempre hacemos talleres y creemos que hoy día se hace muy necesario, ¿no? Sí, además que pueden inscribirse, se meten ahí a ciperchile.cl y dice inscríbete con lo que puedes aportar. Como siempre, también lo mismo para ser parte de la comunidad CIPER. Y está bien interesante porque tiene todos los puntos de cómo seguir el dinero en distintos es el 22 de noviembre, es online, entre las 19 y las 21 horas, y como dice Isabel, es lo que puedan aportar. Y los que ya son socios tienen cupo ahí. Maravilloso. Soy socio. Ya, pues en días en que la prensa está muy en boga, en la declaración del presidente, en cuestionada, dice. El affair de Carlos Carriola con el Mercurio el fin de semana. ¿Un affair o más bien un desamor? El periodismo independiente siempre se agradece.